Dios les bendiga, mis hermanos. Qué privilegio estar una vez más en nuestra escuela bíblica virtual. Mi nombre es Sorileo Valles y hoy pues voy a compartir con ustedes la clase que tiene como título Libertad Responsable. Y antes de iniciar, como siempre, pues vamos a orar para que el Señor nos dirija y para que Él se glorifique en medio de esta clase. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí una vez más estudiando tu palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad hacia cada uno de nosotros. Gracias porque nos permites ver un nuevo año. Y gracias por todo lo que nos has dado en estos días de este nuevo año. Señor, a ti te entregamos este tiempo para que tú te glorifiques, para que tú nos enseñes todo lo que quieras enseñarnos, para que tú nos corrijas, nos dirijas, nos redirecciones y nos ayudes a ser más como tú. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y en este nuevo año, nosotros como iglesia recibimos una promesa que a mí particularmente me ha impactado mucho. Y se trata de vivir por fe y para fe. Y lo más interesante, o yo diría lo que a mí más me ha asombrado de Dios, y la parte que yo pudiera decir que más me gusta de la promesa, aunque la promesa en sí no es una por un lado y otra por el otro, sino que es una sola, pero vivir para fe, que se trata de que los demás, de que con nuestra fe, que nuestra fe sea visible y que los demás pues puedan ver en nosotros lo que nosotros sentimos y creemos y profesamos, que no sea, sí, yo tengo fe de que las cosas van a pasar, pero ando cabizbajo, ando triste, ando, se pudiera decir, dando pena, sino que mi forma de actuar y de vivir demuestre o haga que los demás vean que sí, que yo tengo fe. Y yo, estudiando esta clase que vamos a tratar hoy de libertad responsable, la relacioné un poco a la promesa, porque nosotros somos libres, pero esa libertad que nosotros profesamos no debe afectar a otros, ni debe procurar que otros, o más bien que seamos piedra de tropiezo para otros. Que sea ser libres, pero que los demás vean en esa libertad que nosotros tenemos, los demás puedan ver a Jesús, puedan ver el amor de Jesús en nosotros y puedan querer tener ese amor en sus vidas. Y este estudio lo vamos a estar basando en el primer capítulo, en la primera carta, que hace Pablo a los Corintios, y en el capítulo 8, los versos del 1 al 3. Y si vemos un poco del contexto de lo que estaba pasando en esa época, y el título de este capítulo dice comida sacrificada a ídolos. Y es que el Corinto era una ciudad sumamente pagana, en donde se sacrificaban todos los animales que se sacrificaban, se acostumbraba a ofrecerse a los ídolos. Y era tal así que, según algunos eruditos de la época, dicen que todo lo que se vendía en el mercado, toda la carne que se vendía en el mercado, tenía que ser sacrificada a los ídolos. No podía, si tú eras un comerciante, tú tenías que sacrificar tu ganado a los ídolos para poder vender esa carne. O la que tú comprabas tenía que haber sido sacrificada. No se podía vender otra. Y a veces ellos usaban esa carne para actos de adoración pagana, pero otras veces era para el consumo. Imagínense, todo lo que se consumía o todo lo que había disponible para consumirse era sacrificado a los ídolos.
Entonces, había una gran pregunta en la iglesia de Corinto, que era si era posible comer esa carne que era sacrificada a los ídolos, sin con eso estar adorando ídolos, o si era mejor no consumirla. O sea, las preguntas eran, ¿yo puedo consumir esa carne sacrificada a los ídolos o no puedo? Entonces, habían unos que decían que sí, que se podía, porque esos ídolos no existían, la carne no tenía nada de eso, pero habían otros que decían rotundamente que no, que esa carne no se podía consumir. Entonces, ellos envían una carta a Pablo con esa gran interrogante y buscaban que Pablo de alguna forma les ayudara a solucionar el conflicto que ellos tenían. Y Pablo responde a esa carta con esta otra carta, que es la que vamos a leer ahora, y les dice muchas cosas que son importantes, pero también les dice qué es lo correcto que deben hacer. En el capítulo 8, los versos del 1 al 3, yo voy a estar leyendo en Nueva Versión Internacional. Dice, la palabra de Dios es santa y es bendita. Dice, ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. El que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Y aquí Pablo pone el conocimiento en perspectiva con el amor, declarando que el amor puede lograr mucho más que la manifestación de nuestros conocimientos. Él les dice que están inflados en sus conocimientos y él les habla ahí a los que están inflados en su conocimiento, a los que dicen que sí, que esa carne se puede comer, porque pudiéramos decir que ellos eran más maduros en la fe que los que decían que no. Pero ellos tenían tanto ese conocimiento que se jactaban de eso, de que sí se puede y yo lo hago. Y ellos podían explicar que la carne sacrificada a ídolos no recibía ningún efecto de ese sacrificio. Pero había algunos hermanos que se les hacía difícil distinguir entre si comerla hacía que ellos también adoraran a los ídolos o si no lo estaban adorando. Y Pablo les dice, o sea, el amor entre ustedes debe ser más importante que esta discusión. Entonces, ustedes deben de amarse entre ustedes, porque cuando hay amor entre los hermanos, entonces procuramos el bien del otro. No queremos ser piedra de tropiezo, no queremos crear una discusión, sino que llegamos a un acuerdo, buscamos una solución en amor. Y si esto a ti te provoca caer, pues entonces yo dejo de hacerlo para que tú no caigas, porque yo te amo. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. Y esta controversia sobre la carne sacrificada a los ídolos había opacado el énfasis en el amor. Lo que entendían que comer esa carne no era malo, estaban siendo piedra de tropiezos a aquellos que pensaban que sí. Pablo sabía que la fuente del amor entre los hermanos es un amor más profundo por Dios. Mientras más amemos a Dios, más vamos a amar a nuestros hermanos. Y mientras más amemos a nuestros hermanos, entonces más vamos a querer procurar el bien de todos. El ser conocidos por Dios y conocerle a Él nos capacita para percibir las cosas desde la perspectiva divina. Y eso es lo que debemos hacer, ver las cosas como Dios las ve.
no como nosotros nos imaginamos, queremos, pensamos, como muy estudiosos que seamos, queramos imponer, sino como Dios quiere que las veamos. Los capítulos 4 al 6 nos hablan de que hay un solo Dios. Y dice, entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a ídolos? Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios y que hay solo un Dios. Puede que existan esos llamados dioses, tanto en el cielo como en la tierra, y algunas personas, de hecho, rinden culto a muchos dioses y a muchos señores. Pero para nosotros, y escuchen esta profesión, este llamado o este escrito tan bello que los hebreos decían constantemente: hay un Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Y hay un Señor Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. La mejor manera de contrarrestar las controversias en la iglesia es enfocar la naturaleza de Dios a quien servimos. Esa es la mejor manera. Solo hay un Dios verdadero, un solo Señor Jesucristo, quien está al lado de Dios y forma parte de la Trinidad, y vino a la tierra siendo Dios y siendo hombre. Y nuestra existencia en la familia de Dios, el hecho de nosotros pertenecer a una iglesia, es por medio de Jesús. Es gracias a Jesús, porque su muerte en la cruz hizo posible nuestra redención y la adopción en la familia de Dios. Entonces siempre debemos enfocar nuestro caminar, nuestra forma de hablar y lo que nosotros creemos en quién es Jesús, en Jesús. Y los versos del 7 al 3 nos hablan de tener una libertad responsable. Y dice, sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si lo comemos. Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Pues, si otros te ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Así que a causa de tu conocimiento superior se destruirá un creyente débil por quien Cristo murió. Como ustedes pecan contra otros creyentes, cuando ustedes pecan contra otros creyentes, al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Dios. Por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. Y es claro aquí cuando Pablo dice que no todo cristiano está en el mismo nivel de desarrollo y algunos no han captado las implicaciones de que hay un solo Dios y un solo Señor Jesucristo. Es por eso por lo que los hermanos más maduros debemos estar dispuestos a ceder por amor para no ofender al hermano más débil. La libertad mía, la libertad tuya, puede ser tropezadero para otro. Nuestro derecho puede afectar a otros en forma negativa. Es por eso por lo que debemos examinar bien nuestro comportamiento antes de hacer algo cuestionable. Yo recuerdo una anécdota, una historia que me contaban de una hermana que ustedes quizás conocen que para la Cuaresma, Semana Santa, hay ciertos días que no se puede comer carne. Y hay un día en específico que ese día
Total que no se puede. Y esa hermana, en su conocimiento, claro, una señora de no sé realmente dónde está ahora y era donde yo vivía hace un tiempo, en su conocimiento, en su intelecto, que ella conocía de que eso realmente no afectaba una cosa, pues ella sacaba una parrilla afuera y hacía un barbecue ese día. Entonces, quizás esa carne que ella se comiera no le iba a hacer nada. O sea, ella no perdía nada si no se la comía y no ganaba nada si se la comía. Pero estaba haciendo de tropiezo para otros hermanos que eran más débiles en la fe que ella en ese tiempo y que luego iban a hacer lo mismo para provocar quizás a los demás que estaban cumpliendo con su creencia. Y yo creo que nosotros debemos tener mucho cuidado de lo que nosotros creemos. Por ejemplo, a veces tú conoces un hermano que el Señor lo libertó del alcoholismo y tú entiendes que tomarte una copa de vino no es malo, pero ese hermano que el Señor lo libertó del alcoholismo no quiere ni siquiera verlo y considera que no se debería ni siquiera probarlo. Entonces tú no puedes con tu conocimiento o con tu creencia de tu conocimiento tan elevado querer hacer que ese hermano se beba una copa de vino, porque si eso lo hace a él pecar, entonces es contra Dios que tú estás pecando. Ni siquiera el hermano, tú mismo, yo misma. Los hermanos más débiles en la fe serán influenciados a portarse de acuerdo con el nivel de madurez del hermano más fuerte y seguirán su ejemplo. Si usted es una persona más fuerte en la fe y tiene mucho conocimiento, debe tener cuidado cómo se comporta, porque hay muchos que están siguiendo su ejemplo y puede que esa persona que está siguiendo su ejemplo entonces haga algo incorrecto a causa de usted. Si vas a hacer algo que consideras que no es perjudicial, que no es malo, porque sabes que no es malo, pero eso provoca que un hermano débil lo haga y que le perjudique, entonces debemos estar dispuestos a no hacerlo. No vamos a perder nada, ni vamos a ganar nada. Es mejor no hacerlo. Es importante practicar el amor en toda relación y así lograr que los conflictos sean menos y de menor significado. Lo que nos debe caracterizar como cristianos es ese amor que tenemos el uno por el otro. Y siempre procurar el bienestar del otro y que el otro esté bien con Dios. Identifiquemos los ídolos que están en nuestro medio hoy, porque quizás aquí no tenemos problema con sacrificio de ídolos ni nada de eso, de animales a ídolos ni nada de eso, pero ¿qué otros ídolos pueden existir? ¿Qué otra forma de ser piedra de tropiezo para otro puede existir en esta época? Analicémoslo, porque esto nos va a ayudar a identificar hasta qué punto esto influye en nuestro comportamiento y si realmente estamos sirviendo al Dios verdadero, porque quizás el problema no sea la carne sacrificada. No, ese no es el problema ahora, pero hay otros y debemos identificarlo y cambiar nuestro caminar, dejar de hacer las cosas que consideramos que están bien, pero que hacen que otros puedan fallarle a Dios. Cristo se encarnó, llegó a ser como siervo para redimirnos. Su ejemplo de sacrificio voluntario nos inspira a entregar nuestros derechos y libertades para fortalecer al hermano más débil.
debemos usar nuestra libertad de manera responsable, procurando siempre el bien de los demás. Sí, somos libres en Cristo. Sí, el Señor nos hizo libres, eso es verdad. Pero seamos responsables con esa libertad, porque vamos a dar cuenta a Dios. Y si alguien perdió la salvación, si alguien se alejó de Dios, si alguien le falló a Dios por algo que nosotros decimos o dijimos, entonces nosotros debemos darle cuenta a Dios de eso. Oremos para que el Señor nos ayude. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos hablas cada día, porque tu palabra es viva y es eficaz. Y porque tu palabra, Señor, no tiene barreras ni límites, ni es exclusiva, porque tu palabra nos habla a todos. Padre, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Padre, porque quizás en algún momento, Señor, hasta sin darnos cuenta, hemos sido piedra de tropiezo para otros. Señor, y nosotros queremos solamente ser de grato olor a ti, Señor. Perdónanos, Dios, porque quizás, Señor, no hemos hecho las cosas como tú quieres que las hagamos. Perdónanos, Padre, porque hemos puesto en tu lugar muchas cosas que no son importantes. Perdónanos, Señor, si hemos considerado que hay otros dioses. Señor, y ahora reconocemos que tú eres el único Dios, Dios verdadero, que enviaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz. Y reconocemos que solo tú mereces toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Padre, te pido que nos ayudes a amar a los demás como tú nos amas, a procurar el bien de los demás, a estar bien, Señor, con todos. Señor, y a que tu amor, tu misericordia, tu bondad estén en nuestras vidas, Señor, y que ese amor podamos mostrarlo a todos. Ayúdanos, Padre, a ser más como tú. Señor, ayúdanos a no ser piedra de tropiezo para ningún hermano, Señor, y mucho menos para esos hermanos nuevos creyentes que están llegando a la iglesia. Señor, ayúdanos a honrarte a ti, a hablar de ti, a amarte a ti en todo tiempo. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Espero que, esta clase de hoy tú la puedas seguir estudiando este capítulo, que la puedas poner en práctica y que a partir de hoy, si no estábamos haciendo las cosas bien, que podamos redireccionar nuestra vida y empezar a hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Así que gracias por estar aquí hasta este momento. Dios te bendiga otra vez y nos vemos en la próxima.